Se necesita también algunas consideraciones de diseño, puesto que cada caché contiene datos tomados de la memoria que la memoria es compartida. Así que si se altera un dato, pues después de un resultado, virtualmente esto puede invalidar el otro dato de la otra caché. No sé si se entiende. Para prevenir que pase o que ocurra esto, las restantes, las CPUs, deben ser alertadas de ello y tomar medidas necesarias y coherentes para modificar esta caché. Bueno, la memoria multipuerto, aquí tenemos la memoria multipuerto, donde esta es más compleja por la aproximación de bus. Requiere más cantidad de lógica añadida al sistema, las características de funcionamiento son mejores, puesto que un procesador de cada uno dispone de caminos independientes, que ya cada uno es independiente, es mejor a cada módulo de la memoria. Así que la ventaja es la posibilidad de configurar porciones de memoria como privadas de la CPU, entre otros. Tenemos la unidad de control central, que sería la CPU casi muy parecida a lo que ya hemos hablado antes, que es la unidad de control central, puesto que aquí en la unidad de control central solo nos queda hablar sobre el estado entre las CPUs, la modificación de cachés, toda la lógica de coordinación entre multiprocesadores, donde los multiprocesadores pues tenemos bastantes, habría más o menos, ahora que estamos hablando de la CPU, pues el multicore, no, multinúcleos, lo que proporciona la flexibilidad y simplicidad de la aproximación de bus y tareas. Ahora tenemos los multiprocesadores, pero ahora son simétricos. A medida que aumentan, siempre crece la demanda de mayores prestaciones, esto es cierto, pero conforme el coste, también los microprocesadores se reducen. Eh, um, Ahora, un multiprocesador simétrico tiene dos o más procesadores similares de cada capacidad comparables. También dice que los procesadores comparten memoria principal, así que esto están interconectados mediante un bus u otro tipo de sistema con interconexión. Todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones porque es simétrico. ¿Entiende? ¿Se entiende? Que el sistema es controlado por un sistema operativo, entonces que se posibilita la interacción entre los procesadores y sus programas. Ahora tenemos los computadores multicore, que ya nos empiezan a decir más núcleos, ya no es multiprocesos, sino multicore, multinúcleos, ¿vale? Bueno, aquí nos basamos en el libro, ya es un libro de María Fabiana Piccoli que es del 2011, en la página 30 especialmente, donde la evolución de los sistemas de computación de multicore ha seguido dos líneas de desarrollo: la arquitectura multicore, después tenemos pues los chips, que es cada núcleo se ejecuta con instrucciones de forma independiente. Si tenemos una CPU sí, una CPU y la CPU tiene 8 cores o puede tener en la actualidad 16 hasta 32 o más cores, que son las Intel i5, las i3, que son de 13ª generación, que son las últimas, que ya tienen más de 8 núcleos, así que cada núcleo se hace una tarea independiente, perdón, una tarea independiente, así que esto ofrece que las ventajas son significativas en términos de rendimiento y eficiencia energética en comparación con el sistema de un solo núcleo. El rendimiento y hardware. La capacidad de ejecutar múltiples tareas o procesos simultáneamente en computadores multinúcleo tiene el potencial de mejorar el rendimiento del sistema. La capacidad de los computadores multinúcleo para realizar tareas simultáneamente en un solo chip. ¿Vale? Esto es el rendimiento y el hardware. Todo lo que es, más que todo lo que es externo, ya no es el software, sino que es el hardware. Estamos refiriendo ya al chip en sí, donde pues el rendimiento de las computadoras multinúcleo se ve influenciado aún más por la frecuencia de actualización de cada núcleo y la cantidad y capacidad de la memoria caché y la arquitectura de interconexión del sistema entre los núcleos y otras partes como la memoria principal y los demás, lo que es externo, los periféricos. Bueno, organización multicore. Aquí del mismo libro, pero en la página 33 hacia adelante, hacia la página 34, 35, tenemos mucho más sobre la organización multicore.
donde nos dice que la organización multicore se refiere a cómo se conectan, cómo se coordinan los núcleos de procesamiento en un sistema multicore y que todos hacen una determinada tarea. Existen diferentes enfoques para organizar los núcleos. Configuración de núcleo simétrica, que este es un enfoque donde todos los núcleos tienen igualdad de acceso a los recursos compartidos, así como la memoria y dispositivos de entrada y salida, que son los periféricos. Bueno, cada núcleo es capaz de ejecutar cualquier tarea asignada y no hay una jerarquía, pues no hay jerarquía. La configuración de núcleo asimétrica, que ya hemos hablado de lo que es simétrico, pero ahora lo asimétrico, que es el AMP. Ahora en esto nos está hablando sobre los núcleos que son diferentes, ya no son simétricos. Las capacidades y sus roles, que en algunos núcleos pueden estar especializados en ciertas tareas, mientras que otros pueden no estar en ciertas tareas, así que esta configuración puede optimizarse. Y pues tenemos la organización multicore heterogénea. Aquí tenemos una imagen muy interesante porque nos dice que la CPU tiene distintos procesos donde está el ALU, el caché, el control, la DDRAM y también tenemos una GPU al costado. En la GPU tenemos bastantes núcleos y procesos multicores y tenemos una diferencia bastante grande. Tenemos la figura, donde podemos encontrar la figura que es en el libro, que es la organización heterogénea multinúcleo, implica la combinación de varios nodos de procesamiento en un solo chip. La arquitectura de frecuencia de la rotación y el rendimiento y eficiencia energética de los núcleos heterogéneos puede variar, ya que los núcleos heterogéneos o multinúcleos pueden diseñarse para ciertas tareas, como procesamiento gráfico. Ahí es donde podemos ver en las full GPUs. Creo que la gran mayoría conoce las GPUs, donde está Radeon, donde está Nvidia y donde tenemos a los dos grandes líderes que mientras tengan más DRAM también y mientras tengan más núcleos, pues va a ser menos consumo energético, pero esto hace posible asignar tareas de una manera más efectiva. Pero tenemos las unidades de procesamiento gráfico. Ahora hablemos un poco más centrados sobre la GPU en sus siglas en inglés, que es la unidad de procesamiento gráfico, donde sus componentes especializados se utilizan para procesar gráficos y realizar cálculos intensivos de manera eficiente. Entonces, aunque su función principal es renderizar y mostrar imágenes en pantalla, que es su función principal y para eso se han diseñado, así que también se utilizan para acelerar tareas de computación paralela en campos como la inteligencia artificial, la simulación, la criptología y el procesamiento de datos. Ahora, la GPU versus la CPU. ¿Quién ganaría de ambos? Obviamente, ambos son paralelos, el paralelismo como ya había contado más adelante. Los diseños de la GPU o los chips han sufrido una gran cantidad de reorganización, puesto que las unidades funcionales de la CPU en menor grado. ¿Por qué? Porque deben mantenerse muchos avances que han hecho. La reducción de la latencia han reducido que los chips sean más pequeños en menos cantidad de nanómetros. Así que la CPU también ha estado agregando también más núcleos a menos capacidad de nanómetros. Aquí puse el paralelismo. Es la gran diferencia entre ambos, que son versus, ¿no? La jerarquía de memoria. Aquí tenemos un poco sobre la jerarquía de memoria, donde nos habla de la GPU, que es la pequeña cantidad de caché disponible para cada procesador. Las GPU y las CPU todavía ocupan muchos nichos diferentes en el mercado de la arquitectura de alto rendimiento. Las GPUs están diseñadas para un gran rendimiento y ejecutar programas bastante simples pero costosos, mientras las CPUs, por otro lado, están diseñadas para reducir la latencia de una tarea. En ambos, pues probablemente siempre serán necesarios, son necesarios, y aunque sean uno, es complicado, la verdad, de que algún día llegue ese día, así que fácilmente disponen, accesibles, son omnipresentes las CPUs en las PCs. Así que tenemos también, aparte de la GPU, ya que estamos hablando de las GPUs, tenemos la arquitectura de las GPUs. En la arquitectura de las GPUs, pues tenemos aquí una imagen muy interesante donde nos está mostrando la arquitectura ya adentro, que es el hardware, todo el hardware de la arquitectura.
donde nos dice que la principal ventaja de la arquitectura unificada es posible en la posibilidad que brinda el autoequilibrio de la carga computacional. Esto es indispensable porque es todo paralelo, ambos, la CPU como la GPU. Y bueno, tenemos que como el gráfico de tubería carece de generalidad. El gráfico de tubería es una parte de la arquitectura, no es otra cosa. Las propuestas eran sustituir las funciones fijadas de los vértices por otras para expresar operaciones más complejas de sombreado e iluminación, más calidad, más renderización y mayor visualización. Los fragmentos de programas que el usuario ha especificado, aunque este reemplaza resolver el problema con el tiempo del programa Vertex y Fragment, esto nos está hablando de la página porque esta es una página especial donde salió esta imagen. La imagen no es de un libro, sino de una página donde nos explica el versus entre la GPU y la CPU, como también la arquitectura de la GPU, las últimas arquitecturas. También, bueno, las diferencias entre dos series de arquitectura potencial entre GeForce y Radeon. El problema principal de ambos fue siempre la arquitectura unificada. Por un lado estaban los procesadores de vértices y por el otro estaban los que usaban el cálculo a nivel píxel. Si la aplicación no tenía una tarea equilibrada, puesto que para todos esos tipos de procesadores, algunos de ellos estaban infrautilizados. Bueno, como conclusión tenemos que el análisis siempre de la CPU, en conclusión final, vamos a leer esto. Sino que en conclusión final tenemos la CPU y la GPU que se ha hablado más, su arquitectura, pues tenemos que va a avanzar más siempre, cada vez los hacen más pequeños hasta cierto punto, pero siempre es necesario, para una computadora es necesario la GPU como la CPU, es muy necesario, ya vimos cómo están diseñados. Tenemos la bibliografía de donde hay aproximadamente 4 libros o 5 libros y una página específica donde nos habla de la GPU. Bueno, eso sería todo. No habría más. Simplemente en la conclusión tendríamos algunas preguntas que son... A ver... ¿Qué recomendarías a la gente en un futuro? ¿O qué nuevas preguntas de investigación sugirieron? ¿O cómo podríamos aprovechar el trabajo para darle un buen rendimiento, por decirlo así? Pues, dicho esto, recomendaría más adelante si es que... Puesto que no hay PCs tan potentes, siempre hemos visto lo que hay dentro de las PCs, así que los que son amantes de las computadoras ya saben lo que es superficial, pero nunca han visto la arquitectura y lo que está dentro y cómo trabaja, cómo están haciendo los diferentes buses y tareas, cada núcleo, cada multiprocesador y todo ello. Bueno, hasta aquí esta monografía, así que muchas gracias. Hasta otra oportunidad.